La bienvenida también a las personas que invitaron a nuestros hermanos. Veo una persona que está ahí al lado de la familia de nuestro hermano Valentín. Si nos puede dar su nombre, solamente su nombre. Jessica, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en este lugar. Pero también ahí por el lado de nuestra hermana Rosario, también si nos puede dar el nombre, su nombre nada más. Lucerito Pérez. Lucerito Pérez. Damos gracias al Señor que está con... ¿Es familiar de la hermana Rosario? Sí, soy su sobrino. Ah, por eso Pérez, qué bueno. Damos gracias al Señor por usted que está en este lugar. Al hermano Quirino, en la tarde, hermano, ¿qué le parece? Ya nos agarró un poquito la tarde. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Dios. Nuestro siguiente canto fue tomado del libro de Isaías 53. Es todo lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Y le voy a pedir a usted que mientras que estemos cantando lo puede meditar y poner sus ojos sobre la letra. ¿Quién ha creído nuestro reporte? Así lo escribe el siervo de Dios. Entre los hombres fue despreciado y desechado, varón de dolor. ¿Quién ha creído nuestro reporte? Así lo escribe el siervo de Dios. Entre los hombres fue despreciado y desechado, varón de dolor. Mas el herido, pues por nuestras rebeliones, él fue angustiado y como oveja no se defendió. Todos nosotros, nadie quedó, nos descarriamos como ovejas y le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Mas el herido, pues por nuestras rebeliones, él fue angustiado y como oveja no se defendió. Todos nosotros, nadie quedó, nos descarriamos como ovejas y le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Es Jesucristo el que yo canto, es Jesucristo el Cordero de Dios, que dio su vida para salvarnos. Ya no te esperes, hoy oye su voz. Mas el herido, pues por nuestras rebeliones, él fue angustiado y como oveja no se defendió.
pronto vendrá. Amén. Va a levantar a los suyos. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Y así es, que siempre vivamos en la voluntad de Él. Si se pueden sentar, hermanos, es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Vamos a buscar en nuestra Biblia Proverbios capítulo 17 y Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 17 en primer lugar, en el verso 17. Y en el capítulo 18 va a ser el verso 24. Y me espero a que lo localice. Y nuevamente les invitamos a que después del mensaje de esta mañana, que es bien cortito, usted se quiera quedar y tener compañerismo. Ahí queremos compartir algunos alimentos. ¿Lo encontró? Amén. Proverbios 17 en primer lugar. Antes de leerlo, el tema de esta mañana, a ver, el tema a veces ayuda, a veces no ayuda mucho, pero a veces sí. Espero que hoy se ayude, ¿no? A veces los confundo más con el tema, ¿no? Como el del tema de hace unas semanas atrás, ¿no?
la gárgola en los hombros. Bueno, ahí va, el tema de esta mañana es el tipo de amistad que agrada a Dios. ¿Qué celebra el mundo en este mes? Y somos parte del mundo de alguna manera, ¿no? Somos del mundo, pero no estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Dijo Cristo. ¿Qué se celebra? ¿Cuál es la fecha que se recuerda más ahorita, el 14 de febrero? El día del amor y de la amistad. Y nosotros llamamos a esta actividad el día del amigo, ¿no? Que es la frase más común que se menciona en la Biblia, que refiere a este asunto de la amistad y del amor. Por eso el tema es el tipo de amistad que agrada a Dios. Entonces, ¿significa que hay un tipo de amistad que no agrada a Dios? ¿Usted qué opina? ¿Todas las amistades agradan a Dios? Supongamos, ¿no? Aquí tenemos, es una suposición, ¿ok? Aquí tenemos dos hermanos, ¿no? Son hermanos, bueno, tenemos aquí dos personas, no son dos hermanos. Son dos personas que no son salvas, pero tienen una amistad increíble, ¿no? Pero ellos no temen a Dios, ¿ok? Esa es una amistad que agrada a Dios y que Dios se deleita en esa amistad, ¿se podría decir? ¿Usted qué opina? No, la Biblia dice, Salmo 25, la comunión íntima de Dios es con los que le temen. ¿Sí me entienden? No vamos a hablar de la amistad que hay entre personas inconversas, ¿ok? No, hablamos de la amistad que agrada a Dios, hablamos de la amistad que existe entre hombres que temen a Dios. ¿Sí estamos? Ese es el contexto, ¿ok? O sea, la Biblia no habla de la amistad entre hombres que no temen a Dios. No tiene nada que ver con Dios eso, ¿ok? Dice Proverbios 17, ¿lo tiene? Ahorita le explico, lo dejé con dudas ahí, ¿cierto? Dice Proverbios 17, ¿lo tiene? Vamos a leerlo, dice así. Hablando de la amistad, ¿ok? Hay unos textos que hablan de la amistad, ¿no? Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? Qué bonito es proverbio, ¿no? Yo no sé si usted tenga amigos, cuando menos yo sí tengo uno. Yo considero amigos a varios, creo que según yo sí tengo varios amigos, ¿ok? Yo no sé si usted tenga amigos, pero imagínese a su amigo y vamos a ver esta mañana si realmente esa amistad que usted tiene es una amistad que agrada a Dios o hay que corregirla. ¿Sí me entiende? Estamos aquí para ponernos a la luz de la Escritura y hacer correcciones si es necesario, o si estamos bien, pues dar gloria a Dios por ello. ¿Sí estamos de acuerdo? Por cierto, ahorita que hable de la amistad, posiblemente rompa algunos corazones. O sea que de antemano usted ya está advertido, ¿no? Y no lo voy a romper yo en realidad. No, es la Escritura misma la que luego nos expone las fallas, pero también expone nuestros aciertos, ¿cierto? Y nos da la solución, que es lo bonito. Hay otro proverbio, 18:24, hablando de el tipo de amistad que agrada a Dios. Dice así el proverbio 18:24, dice, el hombre que tiene amigos, y hay que tener amigos, ¿cierto? Ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Estos dos proverbios, hermanos, hablan de alguna manera del tipo de amistad que agrada a Dios, pero que se desarrolla en el contexto entre un hombre y otro hombre, o un hombre y una mujer, hablando de la raza humana, ¿ok? Este es lo que quiero predicar esta mañana. El tipo de amor que nos reta a nosotros a que practiquemos en relación con nuestro prójimo. Esa es la primera enseñanza que quiero que tomamos. Vamos a ser retados a tener un amor que agrada a Dios, una amistad que agrada a Dios, en el contexto de un hombre hacia su prójimo. Ese es un tipo de amor que agrada a Dios, pero hay que hacerlo a la manera de Dios, ¿ok? Y por último, que nos llevemos esto, que hay un tipo de amor que algunos ya tenemos y que algunos pueden tener, que es un tipo de amistad incomparable, tan alto
que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, y tan ancho que no puedo salirme de él. Es el amor que los hombres pueden tener, o la amistad que los hombres pueden tener de Dios. Y Jesucristo lo dijo así, hablando de la amistad que Él quiere dar a los hombres, y que algunos hombres lo tenemos. Así que si tú eres salvo por la fe en Jesucristo, cuando menos un amigo, sí lo tienes. Y Cristo lo dijo así en Juan 15:15, no lo busque, lo voy a leer, dice así. Cristo tiene a sus discípulos ahí que confían en Él y les dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Sí somos siervos del Señor? Sí, por supuesto, eso no va a cambiar, Él es nuestro Dios. Pero Él quiere tener una relación más íntima, más profunda, ¿ok? Más estrecha, la de como un amigo, dice. Pero os he llamado amigos, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces hay dos tipos de amistad o de amor. Una que es a nivel de los hombres, entre un hombre y otro hombre, entre la raza humana, y uno más grande que es la amistad que viene de parte de Dios. Ahora, hablando de la amistad, ¿el mundo tiene su percepción de lo que es la amistad? Sí, pero también la Biblia tiene su percepción o su opinión sobre lo que es la amistad. El mundo define la amistad así, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Así define la amistad. Ellos dicen, la amistad es el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato, o sea, el afecto. Eso dice el diccionario, ¿ok? Lo repito, afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace un día y que se va fortaleciendo con el trato. ¿Y qué opina la Biblia sobre la amistad? Mire, la Biblia da a entender algo similar, aunque va más allá en realidad. La Biblia, cuando leemos los textos que hablan sobre la amistad, aunque la Biblia no tiene una definición así clara, pero cuando la leemos o la escudriñamos, nos damos cuenta que la Biblia da a entender también que los amigos se ofrecen ayuda mutua, apoyo, amor, protección, guía moral y espiritual, que es donde no entra la amistad que ofrece el mundo, ¿ok? En el mundo la amistad consiste, los que no temen a Dios, especialmente hablo sobre eso, ¿se dan apoyo mutuo? Sí. ¿Se dan compañerismo? Sí. ¿Se dan cuidado y protección? Sí, pero como no temen a Dios, no se apoyan ni en lo moral, más bien se solapan, y no se apoyan en lo espiritual, es decir, guiar al alma a que sirva o a que conozca a Dios. Por eso la Biblia, o el amor, el compañerismo en la Biblia es más alto, ¿ok? En la Biblia también incluye guía moral y espiritual. De acuerdo a la Biblia, la verdadera amistad que agrada a Dios es una relación que supera a la misma relación que existe entre parientes de sangre. Así es que quiero hablar de esa amistad que agrada a Dios. Y que hay que entender ese tipo de amistad que no agrada a Dios también. ¿Sí me entienden? Hay que hacer una diferencia entre la amistad que agrada a Dios y la amistad que no agrada a Dios. Si usted tiene un amigo, mi hermano, necesitamos saber cuál es la característica de la amistad que agrada a Dios y cuál es la característica de la amistad que no agrada a Dios. No sea que la amistad que estemos llevando sea una amistad que no agrada a Dios, aunque usted piense que sí agrada a Dios. No por el hecho que diga amistad, ya automáticamente es buena. No necesariamente, ¿ok? ¿Sí me entiende? Yo, antes de ser salvo, tenía mis supuestos amigos y hacíamos cada cosa tan terrible en honor a la amistad, ¿no? Y en honor a la amistad nos solapábamos cada cosa, ¿no? Y nos cubríamos cada cosa y nos inventamos cada cosa en honor a la amistad, ¿no? Ahora, ¿esa amistad agradaba a Dios? Para nada. Pero pensábamos que sí porque era amistad. Así suele funcionar el mundo, ¿no? El mundo llama amor a cualquier cosa, ¿no? Y por tener la palabra amor, ellos dicen, tiene que agradar a Dios. No necesariamente. ¿Sí me entiende? Un hombre que se casa con otro hombre por amor
¿Acaso ha de agradar a Dios? Por supuesto que no. Una mujer que se casa con otra mujer bajo las aras del amor, ¿por eso ha de agradar a Dios? Y por supuesto que no. Es un tipo de amor que Dios jamás aprobaría. Él dejó sus formas ya, ¿ok? Lo dejé así un poco con esto de hay amistades que no agradan a Dios. Tenemos aquí a nuestros hermanos inconversos, ¿verdad? Y tienen una gran amistad. Y yo dije, esa amistad es muy bonita. Ellos no temen a Dios, ¿ok? Pero es una amistad bonita. ¿Agradará a Dios? No, dijo, si te quedas con la duda, no lo busques, te voy a leer un salmo que te dice que no. Dice el Salmo 50, verso 16 al verso 17, dice así, escúchelo cómo dice, Salmo 50, verso 16 al verso 17 dice, pero al malo dijo Dios, el malo aquí es aquel hombre que no teme a Dios, ¿ok? Que no anda en sus caminos, que desprecia la salvación, que desprecia todo lo que tiene que ver con Dios. Dice así, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, que tienes que ser parte de mis mandamientos, dice. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Dice. Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras, dice. Entonces el hombre que no teme a Dios, no importa lo que haga, por muy buena intención que tenga, a él está desagradando a Dios porque lo que Dios dice a él no le importa, ¿ok? En la Biblia, vamos a empezar. En la Biblia hay un tipo de amistad, o hay un ejemplo de un tipo de amistad que agrada a Dios. Y vamos a usar esta historia para retarnos, para ponernos a prueba y corregirnos si es necesario sobre este asunto de la amistad. Porque si hay una historia en la Biblia al cual los proverbios que acabamos de leer podríamos aplicarlo, ¿no? ¿Como qué proverbios? A esta amistad pues, sí podemos aplicar el proverbio de en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay una historia en la Biblia que le queda este proverbio. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. También este proverbio se aplica a la historia de amistad entre Jonatán y David. ¿Conoce la historia de amistad entre Jonatán y David? A ver, que baje la mano quien la conoce. ¿Sí la conocen todos? Yo sé que la mayoría la conoce, pero yo creo que habrá alguno que no la conoce, ¿ok? Jonatán es el hijo del rey Saúl, ¿ok? Del rey Saúl. Saúl, ese fue el primer rey de Israel, ¿ok? Y Jonatán es su hijo. Para este tiempo, para este tiempo, Dios ya desechó a Saúl para que su dinastía siga en el reinado. ¿Y por qué? Porque Saúl era un hombre perverso que no quiso obedecer a Dios. Y Dios escoge a otro hombre para que en el futuro ocupe el puesto de Saúl. Y este es David, pero David aún es joven, ¿no? Entonces la historia parte desde aquel día en que David se enfrenta a un gigante llamado Goliat. Y Jonatán observó todo esto porque Jonatán también es un soldado y él es parte del ejército, ¿ok? Y Jonatán observó a David, observó qué hizo David, y ahí comienza esta historia, ¿no? Y vamos a aprender entonces sobre este tipo de amistad que sí agradó a Dios. Tanto agradó a Dios que aún David hizo un canto en honor a la amistad de Jonatán. Tanto agradó a Dios que la amistad de Jonatán y de David es un tipo también sobre el amor más grande de Dios hacia los hombres, especialmente con la descendencia de Jonatán y el reinado de David. Eso va a ser para la tarde. Entonces, primera cosa sobre la amistad que agrada a Dios. Número 1, sobre la amistad que agrada a Dios. Primer característica sobre la amistad que agrada a Dios. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 18, en el verso 1, rápidamente. Tenemos 30 minutos. Primer libro de Samuel, capítulo 18, en el verso 1. Entonces, ¿está listo para ver si el tipo de amistad que ustedes han desarrollado hasta el día de hoy agrada a Dios? ¿Está listo para verlo? Vamos a verlo. Si es como la de Jonatán hacia David. La amistad de Jonatán hacia David. Dice primer libro de Samuel 18:1. ¿Lo tiene? Primera característica es esta. Número 1. La amistad que agrada a Dios parte de dos corazones que andan en el temor de Dios.
Repito, la amistad que agrada a Dios es aquella que parte de dos corazones o de dos personas o de dos almas que andan en el temor de Dios. ¿Entienden? O dicho de otra manera, la amistad que agrada a Dios es entre dos personas que temen a Dios. ¿Cierto o no? Sí. Sí, la amistad que agrada a Dios es la que existe entre dos personas que temen a Dios. Miren, dice el primer libro de Samuel 18:1, dice así, vamos a leer, dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, David le explicó a Saúl, al rey Saúl, cómo había matado a Goliat, ¿ok? Y cómo lo mató en el nombre de Dios, con el poder de Dios, ¿no? Confiando en Dios. Dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, dice. La Biblia nos enseña, sabemos que la Biblia dice que el corazón de David era conforme a Dios, ¿cierto? Sí, eso lo dice la Biblia. Sí, y Jonatán pudo ver esto. Jonatán pudo ver que cuando David enfrentó a Goliat, David lo hizo confiando plenamente en su Dios. ¿Qué fue lo que miró Jonatán en David? Bueno, lo que entendemos que Jonatán vio en David, que dice que le amó, o sea, que le quiso entregar su amistad, es que seguramente Jonatán vio en David lo mismo que había en el corazón de Jonatán. Si usted lee la historia de Jonatán, podemos decir que Jonatán era un hombre muy similar a David, ¿ok? Era un hombre que temía a Dios, que estaba dispuesto a respetar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque de alguna manera creemos que Jonatán ya sabía que Dios había ungido a David para ser el futuro rey. Y en ese tiempo David, que era todavía un pastor de ovejas, ¿verdad? ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David para llamar la atención del príncipe, que es Jonatán? ¿Qué había en David? Era un pastor de ovejas. Era el último de sus hermanos, el más pequeño, ¿cierto? No tenía ninguna riqueza material y como hombre no la tendría porque el hijo más pequeño suele heredar la parte más pobre, ¿no? En cambio, Jonatán es el hijo del rey, es un príncipe y es un gran soldado, ¿ok? Entonces, ¿qué miró Jonatán en David? Si parece que hay tanta diferencia. Bueno, Jonatán estaba escuchando lo que David estaba explicando a Saúl, cómo mató a Goliat, ¿ok? Y conocemos la historia. Y yo lo que miro aquí es que Jonatán lo que estaba mirando era esta virtud de David, que David era un hombre temeroso de Dios. Si David pudo hacer algo fue con plena confianza en Dios. O sea, imagínense, no le darías tu amistad a un hombre que desde que lo ves te das cuenta que es un hombre que teme a Dios, que es fiel a Dios, que confía en Dios, que tiene principios bíblicos. Hermanos, les digo una cosa, esta amistad es la que, o a este tipo de hombres, es a quien vale la pena que le des tu amistad. No sé si me entiendas. Si conoces a un hombre así, o a una mujer así, no sé, ahí sí vale la pena darle la amistad. ¿Por qué? Hermanos, porque si alguien teme a Dios, la tienes ganada. Sí. Va a ser de gran bendición para tu vida. Amén. Pero si entregas tu amistad a un hombre que no teme a Dios, nadie te garantiza nada, ¿ok? El hombre que no teme a Dios difícilmente va a temer a cualquier otro hombre. ¿Sí me entienden? Jonatán vio esto en David. Y tal vez Jonatán se miraba de alguna manera a sí mismo, porque Jonatán, repito, la Biblia no lo expresa así claramente, pero se entiende que Jonatán también temía a Dios. Entonces Jonatán vio estas virtudes en David. Así que Jonatán pasó al punto de darle la amistad a un hombre que era de alguna manera como él. Es la amistad entre dos hombres que comparten cosas en común. Una de ellas es una conducta recta y justa. David era recto y justo, sí, perfecto, no, pero recto y justo, sí, temeroso de Dios, sí, y Jonatán era muy similar, ¿ok? Dos corazones que temen a Dios. Esta es una amistad que agrada a Dios, ¿ok?
De hecho, no lo busque, lo voy a leer. En Amós 3:3 está una pregunta que dice así, escuche la pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. ¿Sí me entiende? Pero Jonatán se dio cuenta que él sí podía andar junto con David. Tenían algo en común, principalmente era temor y confianza a Dios. De hecho, sí, la naturaleza misma nos enseña, ¿ok? Mire, la naturaleza misma nos enseña. ¿Qué nos enseña la naturaleza? Que solamente los que están de acuerdo pueden andar juntos, ¿cierto? Los lobos, pues ¿con quién andan? Pues con los lobos, ¿no? Los leones, con los leones, ¿no? Los borrachos y los ladrones y los maldicientes. Las ovejas, ¿con quién andan? Y una por ahí que otra con el lobo, ¿no? ¿Sí me entienden? Las ovejas, pues con las ovejas, mi hermano. Los que temen a Dios, ¿con quién han de andar? En una amistad íntima. Hablo de eso, ¿ok? En una amistad íntima. ¿Con quién deben de andar? ¿Estamos en el mundo? Sí, por supuesto, nos relacionamos con personas inconversas, personas que blasfeman contra Dios y no podemos hacer nada. Pero de eso, a entregarle tu amistad íntima como la de Jonatán a David, y luego vas a pensar que Dios va a honrar esa amistad, no, estás lejos de la realidad. ¿Sí me entiende? Sí, mi hermano. Pero en el caso de Jonatán es una amistad que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque partió de dos hombres que temen a Dios, dos hombres que son iguales en el sentido más alto, ¿ok? Que confían en Dios. Es una de las grandes virtudes. Yo diría que esta es la virtud más grande, ¿ok? ¿Cuál es la virtud más grande de un hombre? Yo diría que es esta. Si teme a Dios, ya la hizo. Proverbios capítulo 1, verso 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí me entiende? Sí, esto es de lo más importante. Esta fue la primera característica. La amistad que agrada a Dios parte de dos hombres que temen a Dios. Este fue el caso de Jonatán hacia David. ¿Es así tu amistad que alabas hoy en día? Piénsalo. Segunda característica de la amistad que agrada a Dios. Segunda, ya estoy terminando casi. Segunda característica de la amistad que agrada a Dios es esta. La amistad que agrada a Dios es comprometida. ¿Sí me entiende? Sí, hermano, la amistad se compromete. La amistad que agrada a Dios no es aquella que dice: tienes mi amistad, pero no siempre. o depende de. No, la amistad que agrada a Dios es comprometida, ¿ok? Leamos el verso 3. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 3. ¿Lo tiene? Dice así. ¿Lo encontró? Tan rápido se animó, mi hermano. Primera característica y ya. Verso 3, ¿lo tiene? Dice así: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Cómo honraron su amistad? ¿O cómo comenzaron con esta amistad? Con un compromiso. El pacto que estos hombres hicieron fue el compromiso de permanecer unidos en cualquier y sin importar las circunstancias de la vida, hermanos. Permanecer unidos para ofrecerse afecto, apoyo, solidaridad, fidelidad, protección, exhortación, en fin, todo lo que incluye una sana amistad. Ellos hicieron este compromiso desde el principio. Y por supuesto, aunque aquí no lo dice, más adelante nos damos cuenta que ellos estaban incluyendo a Dios. Cuando los hombres hacían pactos de este tipo, Dios era siempre testigo de esos compromisos, ¿ok? O sea que el compromiso no era cualquier cosa, ¿ok? Dios también estaba de por medio. De hecho, ¿ustedes saben lo que significa la palabra pacto en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan lo que significa la palabra pacto? Significa, en su sentido más antiguo, significa pasar entre dos mitades. ¿Qué significa?
Y pasar entre dos mitades, ¿para qué? Bueno, es que cuando hacían algunos pactos, como Abraham, cuando hizo un pacto, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, era esta forma. El sentido era pasar entre dos mitades, era que tomaban un animal, lo partían en dos y pasaban ellos, con el compromiso que hacían, pasaban en medio de las partes, ¿no? Y así de duro era el pacto, ¿no? Y de una manera, entre varios simbolismos, era de que si algo le fallaba en el compromiso, sí, así ese era el precio, ¿no? De fallar a ese compromiso. ¿Sí me entienden? ¿Cómo es el compromiso que hacemos nosotros? ¿Así de firme? ¿O son compromisos como que sí lo hago, pero no lo voy a cumplir? Piénselo, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la amistad que agrada a Dios. De hecho, el amor de Jonatán hacia David, hermanos, era un amor realmente, era tan grande que podemos decir que inclusive es un amor bíblico, ¿ok? O sea, no es un amor porque esto se ha malinterpretado y se piensa que es el amor entre un homosexual y otro homosexual, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? No, es el amor que Dios nos ordenó a todos a tener hacia el prójimo. ¿Se acuerdan los dos principales mandamientos? ¿Sí? Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Y el segundo es similar a este, y amarás a tu prójimo. ¿Y qué hizo Jonatán? Amar a su prójimo, en este caso, que es David, como a sí mismo, ¿ok? Ahora, ¿Jonatán sabía sobre estos mandamientos? Sí, Jonatán debió haber conocido el Pentateuco, porque estos mandamientos parten del Pentateuco. En Deuteronomio 6:5, no lo busque, lo voy a leer, ahí está el primer mandamiento. Y estoy seguro que Jonatán lo sabía, por supuesto que lo sabía. Dice en Deuteronomio 6:5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos tenían los 5 libros de Moisés, por supuesto que los conocían. Jonatán lo conocía. Y Levíticos 19:18 tiene el segundo mandamiento que dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y firma yo Jehová. Ahora tenemos a Jonatán aquí siendo obediente a Dios en primer lugar, ¿ok? Y él entregó su amistad, pero una amistad bíblica que consiste en amar a tu amigo o a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jonatán está ofreciendo el tipo de amistad que agrada a Dios. Hermanos, entre hombres, este es el tipo de amistad grande, ¿ok? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que Jonatán podemos decir que obedeció primeramente a Dios, ¿cierto? Ahora aclaro, hablando de amistad que agraden a Dios, aclaro, miren, hay que tener cuidado. Miren, la Biblia dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. La Biblia no dice que Jonatán amó a David más que a Dios. Aclaro, porque luego nosotros queremos tener amistades y luego en las amistades las ponemos más altas que el amor de Dios. ¿Pasa esto? Y no se sorprenda, claro que pasa. ¿Sí me entienden? Yo tengo aquí a mi amigo invisible, ¿no? Y mi amigo, estamos en casa, ¿no? Y mi amigo, yo amo mucho a mi amigo, ¿ok? O sea, es un amigazo, ¿no? Y llega el fin de semana y mi amigo dice, ¿sabes qué? Amigo mío, hoy no nos congreguemos, ¿no? Si me amas realmente como tu amigo, mejor vámonos a X lugar, ¿no? A disfrutar allá el día de, no sé. Y yo como lo amo tanto, no, pues sí, es que yo voy a honrar tu amistad haciendo lo que tú dices. ¿Y sabes qué hiciste que acabas de hacer? Poner tu amistad más alta a un mandamiento bíblico que dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. ¿Cierto? Hay que tener cuidado que la amistad hacia tu amigo no sea, o ese amor no sea más grande que el amor que debes a Dios. Esa fue la segunda característica. La amistad que agrada a Dios es comprometida, de verdad, pero sin amar más al amigo que a Dios, ¿ok? Característica número 3 de la amistad que agrada a Dios es esta. La amistad que agrada a Dios
no busca lo suyo propio, sino busca hacer la voluntad de Dios en primer lugar. Repito, la amistad que agrada a Dios no busca hacer lo suyo propio, sino hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 4 del capítulo 18, estamos en capítulo 18, ¿cierto? ¿Lo tiene? Ahora, ¿quién era Jonatán? Un príncipe, ¿cierto? Jonatán es el heredero al trono, ¿ok? Pero cuando Jonatán le entrega su amistad a David, Jonatán también tiene que reconocer que Dios ha puesto o ha ungido a David para que sea el futuro rey. ¿Y saben qué a Jonatán esto? No le incomoda, no le preocupa. Es más, Jonatán lo da por hecho. Jonatán da por hecho que él no va a ser el rey, ¿ok? Jonatán da por hecho que inclusive hay posibilidades de que él sea su siervo, aunque Saúl no esté en acuerdo. Dice el verso 4, ¿lo tiene? Dice así: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón o su talabarte. Es bastante obvio aquí que Jonatán estaba reconociendo que Dios estaba con David y que Dios le había dado la victoria a David sobre Goliat, y por supuesto también que seguramente Dios haría rey a David sobre Israel en el futuro. Hermanos, y Jonatán estaba en acuerdo, ¿ok? Y al hacer esto, está simbolizando esto: David, lo que yo soy en este momento es lo que tú debes de ser. Ahora, ¿David era el príncipe? No, pero en cierto sentido él iba a tomar la posición del príncipe. ¿Por qué? Porque él se iba a convertir en el futuro rey y no Jonatán. ¿Jonatán tuvo problema con eso? No. ¿Eso afectó su amor hacia David? No, no, él no fue egoísta. Él no dijo, no, eres mi amigo, pero de ahí a que te ceda mi posición. No. ¿Pero qué hizo Jonatán? No, David. Es una forma de decirle: David, yo estoy de acuerdo contigo. Y le dio todo su vestimenta, ¿no? Todo lo que él tenía. Alguien mira aquí, no sé, alguien dijo que aquí se mira lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no? El cual nos amó tanto que fue a la cruz y decidió darnos su vestimenta, nos vistió a nosotros, mientras él quedó desnudo, ¿ok? Él dio su vida para que nosotros viviéramos, mientras que él tuvo que ir a la cruz. Bueno, no voy a entrar en detalle en eso, pero es un cambio de posición, ¿ok? Esta es la amistad que agrada a Dios. Jonatán temía a Dios, por supuesto, y todos concuerdan que Jonatán sabía que David sería el futuro rey. Y se aplica aquí, no lo busquen, lo que dijo Pablo a los romanos en capítulo 12, en el verso 3, lo voy a leer. Cuando hablamos de una amistad, de un amor correcto, Pablo escribió muchos años después, en Romanos 12, 3, dijo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, toda la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué dijo Pablo eso en la iglesia? Porque en la iglesia, mi hermano, no todos hacemos la misma cosa. No a todos el Señor pone, no sé, como pastores. No a todos el Señor pone, no sé, como maestros. No a todos pone como esto, ¿ok? Entonces a veces no estamos conformes, ¿no? Y a veces queremos hacer cosas que Dios jamás nos llamó. Por eso Pablo escribió: hey, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino que piensa en ti con cordura. Lo que Dios te dio, estás contento con esto. Y Jonatán estaba contento con la posición que Dios le había dado. No iba a ser rey, no pasa nada. Estuvo contento con que el rey fuera David. Y es una forma de honrar la amistad. Por eso a Dios le agradó este tipo de amistad. Número 4. De cuarta característica: la verdadera amistad protege y es fiel, ¿sí o no? Sí, hermano, la verdadera amistad siempre protege al amigo y es fiel. ¿Tienes un amigo? Protégelo, sé fiel a él, pero no seas más fiel a él que a Dios. Claro, ¿sí me entiende? Miren lo que dice el verso, capítulo 19, verso 1 al 3.
capítulo 19, verso 1 al 3. Brincamos hasta el capítulo 19, ¿ok? Hasta allá continúa la historia de la amistad de Jonatán. ¿Lo tiene? Ahora la amistad de Jonatán comienza a ser probada. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que Jonatán amó mucho a David. Y dice en el verso 1 al 3, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, dice. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete, dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Mira, David ya había encontrado gracia a los ojos de todo el pueblo, especialmente a Jonatán, ¿ok? Pero ahora Saúl quiere matar a David porque Saúl no está de acuerdo en que David vaya a ser el siguiente rey. Y entonces Saúl, que es el rey, manda llamar a su hijo Jonatán y a todos los demás y le dice: quiero que maten a David. Y ahora David, hermano, David aquí está hasta sin esperanza, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer David para preservar la vida? ¿Qué puede hacer? ¿Quién va a ser tan fiel para ayudar a David? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, la verdadera amistad, hermano, es fiel, ¿ok? Y protege al amigo. Y esto fue lo que hizo Jonatán. La amistad de Jonatán era una amistad justa, santa, correcta, podemos decir. Jonatán sí estaba desobedeciendo a su padre por proteger a David, pero no pecó Jonatán en eso, ¿ok? ¿Por qué no? Porque su padre Saúl estaba equivocado, ¿sí me entiende? Jonatán está protegiendo a David, está del lado de David, y pareciera que Jonatán está deshonrando a su padre porque le está desobedeciendo, pero no. La verdadera amistad que honra a Dios siempre actúa justamente. Hay que entender eso, ¿ok? La amistad que honra a Dios es aquella amistad que honra justamente. Jonatán no estaba deshonrando a su padre, pues en este caso Saúl estaba actuando en oposición a Dios. Jonatán prefirió obedecer a Dios y así fue fiel a su amigo. Hay que entender esto. Y lo veíamos el día de ayer en un estudio. Miren, todos nosotros estamos bajo autoridad, ¿sí o no? Sí, miren, por lo menos voy a mencionar aquí tres tipos de autoridad en las cuales estamos bajo ellas por mandato de Dios. Ahí le va una. Los hijos están bajo la autoridad de los padres. ¿Quién ordena? Dios. Las esposas, aunque no les guste, están bajo autoridad del esposo. ¿Quién lo ordena? Dios. La iglesia está bajo el liderazgo de autoridad del pastor. ¿Quién ordena? Dios, sí. La iglesia completa y todo el mundo, también la iglesia, estamos obligados a obedecer al gobierno humano. ¿Quién ordena? Dios, sí. Pero no siempre. Cuando estas autoridades, el papá, el esposo, el pastor y el gobierno humano se oponen a Dios, entonces nadie está obligado a obedecerles. ¿Sí me entiende? Sí, eso lo dice la Biblia. Sí, no lo busque, Romanos 13:5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino por causa también de la conciencia. ¿Jonatán sabía que él tenía que obedecer a su padre? ¿Estar del lado de su padre? Sí. ¿Jonatán amaba a su padre? Por supuesto que Jonatán amaba a su padre. ¿Lo honraba? Por supuesto. Entonces, ¿por qué Jonatán está del lado de David? Bueno, porque Saúl en este caso no tiene la razón. Quiere matar a David mientras David es inocente. Y aprovecho para decirles esto. Miren, estamos obligados a obedecer las autoridades que Dios ha puesto, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en el gobierno. ¿Estamos obligados a obedecerles? Sí. Mientras estas autoridades estén dentro
de la voluntad de Dios, lo más que se pueda, ¿sí me entiende? Pero si estas autoridades se oponen a Dios, usted no está obligado a obedecer. Esposas no están obligadas a obedecer a su esposo. Si su esposo le quiere obligar a usted a hacer algo, que usted peque contra Dios, esposa, se va a ver un poco feo, pero es así, usted no está obligado a obedecer a su esposo, ¿ok? Si su esposo le dice que haga algo que va contra su deber contra Dios, esposa, no estás obligada. Iglesia, usted no está obligada a obedecer al pastor. Si el pastor está haciendo algo y la arrastra a usted a hacer pecado, a pecar contra Dios, usted no está obligado. En ese caso no, por motivo de conciencia, por supuesto. Aún los hijos no están obligados a obedecer a sus padres cuando el padre está arrastrando al hijo a hacer algo en el cual peque, atente contra Dios o contra la vida misma. El hijo no está obligado. Pero fuera de eso, merecemos respeto a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Sí me entiende? Sí, esta es la forma, ¿ok? ¿Y puedo dar ejemplos de la Biblia? Sí, hay muchos ejemplos de la Biblia, ¿ok? Daniel no obedeció al gobierno de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque se oponía a lo que Dios había dicho. ¿Sí? Juan el Bautista se opuso al gobierno de Herodes y le tuvo que decir: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿cierto? Los apóstoles se opusieron al gobierno cuando se les dijo que no predicaran en el nombre de Jesucristo y dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, eso es lo que hizo Jonás, ¿ok? La amistad que honra a Dios es aquella amistad. La amistad de Jonatán hacia David, la amistad que honra a Dios es aquella que está siempre del lado de la verdad. ¿Sí me entiende? Sí, esa es la amistad. Número 5, ahora sí voy terminando, ¿ok? Ese está bueno, está interesante. Este nos va a ayudar mucho. Es esta. La amistad que agrada a Dios habla bien del amigo. Ahí va. ¿Tienes un amigo? Si lo amas realmente a tu amigo y quieres honrar a Dios con tu amistad, habla bien de tu amigo. ¿Sí me entiende? Habla bien de tu amigo. Protege a tu amigo. Séle fiel a tu amigo. Siempre y cuando tu amigo tenga la razón. ¿Sí me entiende? Ah, sí, porque nosotros luego hacemos al revés. ¿Sí me entiende? Repito, sé fiel a tu amigo. Ayuda a tu amigo. Bendice a tu amigo. Habla bien de él. No lo traiciones. No traiciones al amigo. Y aclaro, siempre y cuando tu amigo sea inocente. Siempre y cuando tu amigo esté del lado de Dios. ¿Jonatán habló bien de David? Sí. ¿Y por qué? Porque David tenía la razón. David estaba del lado de Dios y Dios estaba con él. Dice el verso 4 del capítulo 19, ¿lo tienen? Dice el verso 4, capítulo 19, dice así: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y habló verdad, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. Dice el capítulo 19, verso 4, dice: porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. ¿Estaba haciendo bien David? Sí, pues acaba de quitarle un enemigo a Saúl. Y lucha a favor de Saúl contra los filisteos. Dice el verso 5: pues él tomó su vida en su mano, dice, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, le dice Jonatán a su papá, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Dice Jonatán habló bien de su amigo porque David no tenía culpa alguna. Aunque al hacer esto, Jonatán corría el riesgo de recibir la ira de su padre, ¿cierto o no? Jonatán se tuvo que poner del lado de la amistad, y Jonatán amaba a su papá, pero Jonatán se puso del lado de quien tiene la razón. Ten mucho cuidado. Si tú tienes un amigo, asegúrate de serle fiel, pero asegúrate de que él tenga la razón. Y ustedes saben que Saúl odiaba a David, ¿cierto? Y tengo el texto, pero lo voy a parafrasear. ¿Sabe por qué Saúl odiaba a David y lo quería matar? Bueno, porque la principal era porque David iba a ser el futuro rey, ¿no? Y porque Saúl ya lo había escuchado de las mujeres, ¿no? Es que las mujeres son bien comunicativas, ¿no? Vienen las mujeres cantando y dicen: Saúl mató a miles, dice,
Y David a sus 10,000, ¿no? Y esto no le gustó a Saúl, dice, no, ya nada más falta que le den el reino. ¿Sí me entienden? No le gustó a Saúl y desde entonces lo odió y quiso matarlo. ¿Tenía la razón Saúl? No, no tiene la razón, ¿ok? La amistad que agrada a Dios habla bien del amigo solo cuando éste es recto, y David lo era. Escucha esto, la amistad que agrada a Dios no solapa los pecados del amigo, no los alcahuetea, ¿ok? Saúl estaba en lo incorrecto y Jonatán le dijo a su papá, papá, no estás haciendo bien. ¿Sí me entienden? La amistad que agrada a Dios confronta y exhorta al amigo cuando éste anda en pecados. Miren, escúcheme. Cuidado con tu carne cuando tienes un amigo. La naturaleza de esta carne siempre se voltea a querer hacer o a obtener un beneficio, ¿ok? Miren, a veces tenemos amistades que andan en pecado, pero como no queremos perder la amistad, les solapamos. O no decimos nada, ¿ok? Pero de esa parte participamos también. Al no decir nada, estamos participando. ¿Sí? Escúchame, voy a leer un texto, no lo busques. Número 14:18 dice así, escucha. Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Escucha, miren, el mundo nos ha enseñado muy mal con respecto a la amistad. Hay supuestos amigos que solapan los pecados de otros supuestos amigos. ¿Se puede llegar a solapar los pecados del amigo con tal de no perder su amistad? Sí, es muy común que pase esto. Te hago una pregunta aquí antes de avanzar. ¿Qué haría usted? Piensa en su amigo. Piensa en ese amigo que usted ama con amor tan grande. O sea, que usted ama a esa persona, la aprecia tanto que no sé. ¿Qué haría usted con ese amigo si usted se da cuenta que anda en un pecado, en una ofensa contra Dios? ¿Qué haría usted? Piense, ¿qué haría? Te voy a dar posibles respuestas. ¿Lo confrontarías diciéndole que está mal, que anda chueco? ¿Lo harías? ¿O más bien guardarías silencio para no tener que meterte en conflictos con él? ¿Qué harías? O tal vez lo apoyarías. Piensa, ¿qué harías? No me lo digas, pero piénsalo para ti. ¿Qué harías con tu amigo si te das cuenta que anda en pecado? ¿Qué harías? ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando estábamos en el mundo? Yo creo que en más de una ocasión alguno tuvo esta experiencia, ¿no? Un amigo estaba en pecado, tu mejor amigo, ¿ok? Y yo tuve una experiencia similar. Yo no era salvo, claro, yo no era salvo, ¿ok? Yo no era salvo. Tuve un gran amigo en mi juventud. Y sí, me tocó ser parte de los pecados de ese amigo que andaba bastante mal andaba. Y yo por conservar su amistad y estar de su lado y que estuviera contento, participé de algunas cosas que no debía haber hecho, pero claro, esa era la amistad que me enseñó el mundo. El mundo me enseñó que yo fuera fiel a mi amigo y acompañarlo en sus pecados. Para mí esta es una forma de serle fiel a mi amigo. ¿Usted haría eso ahora que es cristiano, que es creyente en Cristo, que es salvo? Lo haría, porque si lo hace, esa es una amistad que agrada a Dios. Dice Proverbios 27, verso 5 al verso 6, dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Escuche, fieles son, qué bonitas son las heridas, cómo ayudan cuando alguien te lastima porque te ama, ¿no? Cuando andas bien torcido y llega tu amigo de verdad y te dice: mi amigo, andas mal, estás mal, arrepiéntete, yo no te voy a apoyar en eso. Y tú te enojas, ¿no? Pero si eres mi amigo, ¿por qué no me vas a apoyar? Porque soy tu amigo, y estoy viendo en qué camino vas de destrucción, no puedo apoyarte y te tengo que decir: estás mal. Y si no te arrepientes, vas a terminar mal. ¿Duele esto que te lo diga un amigo? Sí, pero qué bonito, ¿no?
Porque eso es lo que necesitamos de un amigo, que te diga, que te haga ver si estás mal para corrección. Pero ¿qué te parece este amigo? Estás mal, estás chueco, que andas mal, vas en camino de destrucción, y todavía llega el amigo y te dice, bueno, sí estás mal, pero yo te entiendo, yo te apoyo, yo no voy a decir nada, ¿ok? Pues si quieres ir por ahí, cuentas con mi amistad. ¿Qué te parece ese amigo? Digo una cosa, amigos como eso, ¿para qué dice un dicho del mundo, no? Con amigos para eso, ¿para qué quiero enemigos ya? ¿Sí me entiende? Eso no es un amigo. Esa es una maldición sobre ti, más bien. ¿Sí me entiende? ¿Qué te diría la Biblia? Aléjate lo más pronto posible de ello. Huye, sálvate. Se oye fuerte, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Sí me entiende? No se puede así. Esa no es una amistad que honra a Dios. Dice otra traducción, dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, y Timoteo era un pastor, y yo aplico mucho este texto, dice Pablo a Timoteo 5:22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Miren, mi hermano, si tienes un amigo, y ese amigo anda mal, y tú no dices nada, y no le dices nada, tú estás participando con tu amigo, ¿no? Por eso hay un dicho en el mundo que dice, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, no el que le detiene la pata. Sí, si tú sabes de algo que está pasando y callas, también eres participante. El amigo verdadero jamás traiciona, pero dice la verdad. Al amigo verdadero nunca, siempre defiéndelo, pero nunca si es culpable. Al amigo verdadero dile la verdad, aunque por decirle la verdad te quite su amistad, no importa. ¿Se ve difícil esto, sí o no? Tienes un amigo que amas, ¿no? Y que sabes que si le dices la verdad, te va a rechazar y te va a quitar la amistad. ¿Esto es difícil? Sí es difícil, ¿ok? Por eso Cristo escribió en Mateo, Cristo nos deja escrito en Mateo 7:13 sobre los dos caminos. Miren, el camino del Señor es angosto. ¿Y por qué es angosto? Porque ahí es probada realmente nuestras convicciones, nuestra fe, ¿ok? Y muchos no quieren andar por ese camino. ¿Y qué van por el camino? El camino ancho, porque ahí puedes hacer lo que quieres, ¿ok? Ahí se vale de todo. Pero el camino angosto, no, el camino angosto, ahí realmente simplemente pasan los que realmente quieren honrar a Dios. Y por último, bueno, la amistad que agrada a Dios, hermanos, es fiel en los momentos más difíciles. La amistad que agrada a Dios en los momentos más difíciles pasa la prueba de la fidelidad. ¿Sí me entiende? Un verdadero amigo, cuando el asunto ya se puso terrible, aún así sigue siendo fiel, como fue la fidelidad de Jonatán. Y solamente lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo. Miren, vaya conmigo al verso 20, capítulo 20. Y no quiero dejar la historia inconclusa. Yo sé que el tiempo se fue, pero miren lo que pasó después. Saúl ya había determinado matar a David, ya no había marcha atrás, ¿ok? Y solamente David quería estar seguro si había esperanza o no había esperanza. O sea, David no quería huir, ¿ok? David no quería irse. Y Jonatán quería también que David se quedara y hacer las cosas bien, pero no estaban seguros, pero Saúl ya había resuelto. Así es que dice ahí en el verso 20, capítulo 20, verso 1 al 4, dice, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Dice, él le dijo, en ninguna manera no morirás, he aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra, ¿por qué pues me va a descubrir mi padre este asunto? No será así. Miren, llegó un día en el cual David tenía que reunirse con Saúl en una de las fiestas anuales de la luna nueva y comían juntos varios días, y esa era la oportunidad en la que Saúl podía matar a David. De hecho tenía ahí a uno de sus soldados más
más diestro en la espada, que un soldado que era tremendo en el uso de la espada, fiel a Saúl, se llamaba Abner, y todo estaba listo. Entonces David sabía que si él iba a esa fiesta, hasta ahí llegaba. Entonces por eso vino a Jonatán y le dijo: Jonatán, ¿qué puedo hacer? Dice. Y Jonatán le dijo: yo te voy a seguir ayudando. Y aquí está difícil, ¿ok? Porque si Jonatán se pone del lado de David, la vida de Jonatán corre peligro. Pero aún así Jonatán fue fiel y trazando un plan, le dijo: David, mira, no te presentes a la fiesta, escóndete en el monte. Y yo le voy a decir a mi papá que tú me dijiste que tú fuiste a celebrar la fiesta a Belén, allá con los tuyos. Y dice: y mientras yo investigo a ver cómo está el ánimo de mi padre, si veo que él, cuando le diga que tú no vas a estar porque me avisaste, él responde bien y dice está bien, significa que no te quiere matar. Pero si se enoja, yo te voy a avisar y mejor huye. Y así lo hicieron. Dice David: ¿y cómo lo voy a saber si él responde bien o mal? Él dice: bueno, mira, cuando yo tenga la respuesta, voy a lanzar unas flechas y voy a mandar a un joven que la recoja. Si la flecha la paso más allá del muchacho, yo le voy a gritar al muchacho: la flecha está más allá, dice, ve por ella. Vas a entender que mi padre sí te quiere matar. Dice: pero si lanzo la flecha más cerca, y digo al muchacho: hey, la flecha está más para acá, significa que te puedes acercar, que mi padre decidió no matarte, ¿ok? Y pasó así. No llegó David al primer día a la comida, y Saúl dijo: bueno, tal vez no vino porque tal vez no se ha limpiado, está impuro, porque había que presentarse con una limpieza, un ritual de limpieza, ¿ok? Pero la segunda noche tampoco llegó y preguntó: ¿y dónde estaba el hijo de Isaí? Y Jonatán le dijo: mire, es que él me dijo que yo si le permitía ir a celebrar esta fiesta, pero allá con los suyos, en su casa, en Belén. Y Saúl se enojó tanto que le dijo a Jonatán: ¿crees que yo no sé que tú tienes amistad con él y que lo prefieres a él? Miren, dice el verso 24, lo tenemos a brincar hasta el verso 24. Verso 8, perdón. Estamos en capítulo 20. ¿Estamos? ¿Sí? Capítulo 20. Verso... No, desde el verso 24. Verso 24. Vaya conmigo ahí. Dice así: David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Y no se presentó David, ¿cierto? En verso 30, veamos el verso 30, dice así: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso? ¿Saben qué significa esta frase? En el buen es mexicano y en el mal hondureño. ¿Sí? Esa es la frase más grosera, más vulgar que luego sea, ¿no? En pocas palabras dijo: hijo de la prostituta, lo que está diciendo. ¿Sí me entiende? Así de enojado estaba Saúl. Y su hijo, ¿qué? Y su esposa. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Dice: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Recuerden que Saúl quería el reino para su hijo, ¿ok? Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? Dice: ¿qué ha hecho? Entonces Saúl, estaba tan enojado, Saúl le arrojó una lanza para herirlo, o sea, para matarlo, ¿ok? De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, porque también se enojó.
Y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Así que, ¿qué le quedó a Jonatán? Decirle a David, ¿sabes qué? Mi padre te va a matar, no debes venir, debes subir mejor. Y en el verso 13, leamos el verso 13, terminamos viendo esto. La amistad que agrada a Dios es una amistad recíproca, es decir, que es mutua. No solamente Jonatán dio amistad a David, sino que David supo responder a esa amistad porque hicieron un nuevo pacto. Y el pacto que consistía era en que David ya se iba a ir, ya no tenía esperanza de vivir ahí en paz. Pero hicieron un pacto en el cual Jonatán le pidió a David que cuando David fuera rey, le dijo Jonatán a David, acuérdate de mi descendencia. O sea, Jonatán daba por hecho que él no iba a ser rey, ¿ok? Que David iba a ser rey. Pero recuerden que cuando hay un cambio de rey, murió el rey, no, cuando fallece un rey, ¿no? La frase es, ha muerto el rey. Y inmediatamente se oye otra voz que dice, viva el rey. ¿Saben qué significa eso? Que cuando había una dinastía y eran enemigos, cuando un rey moría y era el enemigo con el futuro rey que viene, toda esa descendencia, todo ese linaje era desaparecido, era borrado. Y todo el linaje de Saúl, incluyendo a Jonatán, debía ser quitado. Por eso Jonatán le dijo a David que se acordara de él. Hey David, cuando tú seas rey, acuérdate de mi descendencia cuando menos. No te olvides de mí, de mi amistad. La verdadera amistad es mutua. Es sana pero mutua, ¿ok? Dice el verso 13, ¿lo tiene? Dice así, del capítulo 20, dice el verso 13. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún añada si no te lo hiciere saber y te enviaré para que te vaya en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Verso 14. Y si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, dice. Y no apartarás tu misericordia de mí, de mi casa para siempre. Dice, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y cuando llegamos al verso 41, ahí encontramos esta despedida dolorosa de entre David y Jonatán. Dice el verso 41, ¿lo tiene? Porque ya no hay posibilidad de seguir en ese lugar. Aclaro, ellos no buscaron una salida fácil. Ellos hicieron todo lo posible, pero no se pudo. Así que David tiene que irse. Dice en el verso 41, dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, porque vio a Jonatán que venía, dice, y besándose el uno al otro. Esta es una costumbre de ósculo santo, que hay un beso entre 2 hombres, no tiene nada que ver con homosexualidad, ¿ok? Dice, besándose el uno al otro, lloraron el uno al otro y David lloró más. ¿Y por qué David lloró más? Es que, hermano, está perdiendo una amistad. ¿Qué es? Imagínense una amistad así, perder una amistad así. Si usted encuentra un amigo así, hermano, cuídelo, ¿ok? Es que amistades así, no, olvídese. Y lloró más. Y David lloró más, dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Brincamos hasta 2 de Samuel como último verso, 2 de Samuel 1:25. Y ahí concluye la historia. Segundo libro de Samuel 1:25. ¿Me encontró? Segundo libro de Samuel 1:25. ¿Sí? Dice así, ¿lo tiene? Segundo libro de Samuel 1:25. Dice así. Lo que pasó es que cuando David se fue, Jonatán regresó a su padre, y recuerden que ellos están hay una guerra. Y Jonatán muere en batalla, porque Jonatán tiene que ser también fiel al reino de su padre. Y Jonatán muere en batalla. Y también muere Saúl, por cierto. Y David
Pues David se duele por la muerte de Jonatán y esa amistad tan increíble que tuvo. Y dice en el verso 25, es la endecha que escribió David, es un canto memorial, es un canto fúnebre recordando a un gran amigo. Dice así en el verso 25, ¿lo tienen? Dice David, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán dice, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Dice, cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Así concluyó la amistad de Jonatán y David. Hasta aquí todavía, la historia no ha terminado. Pero miren, ¿a quién le gustaría tener un amigo como Jonatán? ¿A quién le gustaría tener un amigo como Jonatán? A mí me encantaría tener un amigo como Jonatán. Arreglo la pregunta. ¿A quién le gustaría ser un amigo como Jonatán? Es diferente, ¿verdad? Es diferente querer un amigo como Jonatán y querer ser un amigo como Jonatán. Hay que desear más bien. Qué bueno que tengamos amigos como Jonatán, pero yo creo que debemos desear mejor ser amigos como Jonatán. Pero si usted hasta hoy en día no piensa que no tiene ni un amigo, déjeme decirle que esto no es así. Tenemos la amistad más grande que se pueda tener. No es la amistad de un hombre hacia otro hombre, no, es la amistad de Dios hacia los hombres. Amistad como esa no existe o no se puede comparar, como el canto de los niños, ¿cierto? Es tan alta que no puedo ir más arriba, es tan profunda que no puedo ir más abajo, es tan ancha que no puedo salir de ella. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué la amistad de Dios es tan grande? Mira, considera esto, es tan grande porque es la amistad de Dios, no es la amistad de un hombre, es la amistad del Dios Todopoderoso. ¿Y qué somos nosotros? Simples seres humanos, y Dios nos ha dado la amistad a todos aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo. ¿Sí me entiende? Por eso el amor es tan grande, no se puede comparar. Es tan grande porque para que la tuviéramos, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a hacerse carne. Es tan grande porque no solamente envió a su Hijo a hacerse hombre, sino que su Hijo vivió en pobreza. No, es tan grande porque no solamente Cristo vivió en pobreza, sino porque fue a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué hombre ha hecho eso? Mire, el amor de Dios es tan grande que cuando supimos eso y nos dijeron que por la fe en ese evangelio, en esas buenas noticias podíamos ser salvos, lo rechazamos. Y aún así Dios nos insistió una y otra vez diciéndonos, necesitas la salvación de tu alma. Y nosotros, ¿qué decíamos? Hoy no, tal vez otro día. Pero aún así Dios nos amó tanto que envió a su Espíritu Santo a que nos convenciera, ¿cierto? ¿Cuántas veces te hablaron del amor de Cristo para que pudieras ser salvo? ¿Cuántas veces? Y tú decías, no, hasta que un día fuiste convencido. Por eso el amor de Dios es grande, porque nunca se cansó en hablarnos. ¿Sí me entienden? ¿Alguien ha escuchado que necesita salvación y hasta hoy en día lo ha rechazado? Está rechazando el amor más grande que puede existir. ¿Sí me entienden? El amor de Dios, hermanos, es tan grande porque cuando Dios hizo con nosotros eso, ni siquiera lo merecíamos. ¿Sí me entiende? No lo merecíamos, pero aún así Dios quiso amarnos, pero necesitaba limpiarnos. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que Él nos vistió con su justicia, con la justicia de Cristo, y nuestras injusticias las puso en el cuerpo de Cristo para que Cristo muriera en el madero por nuestros pecados. Mire, el amor de Dios es tan grande que hoy en día que ya nos salvó, aunque muchas veces somos infieles, Él sigue siendo fiel con nosotros. ¿Cuántas veces le somos fieles al Señor? El amor de Dios es tan grande que Él sabe nuestras necesidades, y aún antes que le pidamos, Él ya sabe qué necesitamos y nos va a dar. Es tan grande el amor de Dios que cuando lo pedimos, no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Porque algunos dicen, como Abraham, como David, Señor, quítame la vida. Y el Señor dice, no, hijo, no, te voy a dar vida más bien. ¿Sí me entiende? El amor de Dios es tan grande que no solapa nuestros pecados, que nos dice la verdad, aunque no nos guste, aunque a veces por esa razón le criticamos, ¿cierto o no?
Pero aún así Dios nunca deja de decirnos lo que necesitamos. El amor de Dios es tan grande que siempre nos defiende. ¿Nos defiende o no? Sí, amén. Siempre nos defiende y nos preserva la vida. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que su amor es eterno. Así es que, si tienes un amigo, cuídalo, aprécialo, no más que a Dios. Defiéndelo, ayúdalo, siempre y cuando tenga la razón. Y si tienes que perder su amistad por causa de decir la verdad, hazlo. Vas a tener el respaldo de Dios, que es lo más importante. Dice Proverbios, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Así es que meditemos en este asunto de la amistad. Hay una amistad que honra a Dios, hay una amistad que le agrada a Dios y hay una amistad que no. ¿Cuál es la que estamos practicando? Pongámonos de pie, vamos a dar gracias el día de hoy, que el Señor nos ayude a ser perfeccionados en su palabra. Vamos a orar. Y te invito, hermanos, como la amistad es... Hay una amistad que agrada a Dios y la amistad es recíproca. Yo te invito a que hagamos como David y Jonatán, que nos comprometamos también, ¿ok? La verdadera amistad se compromete. Estamos 11 de febrero del 2024, hermanos. Necesitamos comprometernos con Dios a a responder al amor que nos ha dado. Yo te invito a que lo hagas. No podemos vivir queriendo tener una amistad con Dios, pero sin compromiso. Eso no es correcto, ¿ok? Esa amistad no agrada a Dios. Así es que comprométete a consagrarte a Él, a servirle, a serle fiel. Hazlo, el Señor te va a ayudar. Esta es una amistad que agrada a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias este día por tu palabra. Gracias porque nos abres el entendimiento. Gracias porque nos dejas ver la amistad que vale, la amistad que te agrada a ti. Padre, ayúdanos. Necesitamos amigos como Jonatán, pero más que nada necesitamos ser amigos como Jonatán. Pero, Señor, en un nivel más elevado, damos las gracias por la amistad que tenemos, por la fe en Jesucristo. Y Padre, ayúdanos ahora a responder a ese amor que hemos recibido, que podamos comprometernos, que podamos ser fieles, que podamos ser consagrados, que podamos, Señor, ser serviciales. Padre, ayúdanos, lo necesitamos. Creemos y entendemos que este es el tipo de amor que debemos practicar. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bendice la iglesia de Benson. Bendice a los hermanos que no están presentes también, donde quiera que se encuentre. Señor, y estamos en tus manos para salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.